Hola a todos, mi nombre es Bruno Gerardo Cruz Páez y hoy me complace presentarles mi proyecto de estadía profesional. Como estudiante de la Ingeniería en Gestión en Tecnologías de la Información en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, he tenido la oportunidad de trabajar haciendo un análisis del Departamento de Ciberseguridad de la empresa Corporativo Muñoz, bajo la tutela del asesor académico, el doctor Roberto Rangel Ibarra, y la supervisión del asesor organizacional, el ingeniero Antonio de Jesús Beltrán Cruz. He desarrollado una propuesta para mejorar los servidores de respaldo de alta disponibilidad de la empresa. Los contenidos que se presentarán en esta exposición son los siguientes. 1. Contexto, donde daré una breve reseña histórica de la empresa Corporativo Muñoz. 2. El planteamiento del problema. En este punto se definen las áreas de oportunidad de la empresa y explico cómo fueron detectadas. 3. Objetivos y propuestas de solución. Una vez que se definieron las problemáticas, se proponen metas para contrarrestar estas situaciones. 4. Fundamento teórico. En este punto se hablará de la literatura usada y cómo ésta influyó en la estructura y evolución del mismo trabajo. 5. La metodología. Es una descripción de las actividades realizadas enfocadas al logro de los objetivos planteados. 6. Presentación de resultados. En este punto se darán a conocer las tablas, las gráficas, su interpretación y los resultados obtenidos de ellas. 7. Beneficios sociales. En este punto se mencionará de qué forma el proyecto aporta positivamente a la empresa, al departamento y a los empleados del corporativo, y de esta forma cumplir con el servicio social amparado por la materia de estadía profesional. 8. Conclusiones. Aquí se describirán las ideas de cierre, así como las recomendaciones y las consideraciones del proyecto. Finalmente, la reflexión personal. Es un punto de cómo ese trabajo aporta positivamente a la formación académica y profesional del estudiante. Contexto. Inicialmente la empresa empezó como Muñoz Chávez Asociados en contabilidad y finanzas fiscales. En 1994 la compañía estableció su primer centro de contacto especializado en la gestión de cobranza. En 1998 la empresa inició actividades enfocadas al telemarketing, es decir, ventas telefónicas. Ese mismo año, el gobierno federal depositó la confianza para llevar el seguimiento de clientes morosos de créditos hipotecarios a nivel nacional. Hoy en día la empresa sigue creciendo y dando servicios rentables para varios clientes en México, corporaciones e instituciones que buscan servicios de outsourcing, soporte técnico, ventas telefónicas, atención al cliente y telemarketing. Al día de hoy cuenta ya con 5 contact centers en la ciudad de León, Guanajuato, y ahora mismo se está llevando la implementación de un 6º en la Ciudad de México. Planteamiento del problema. Para comenzar, se hizo un análisis FODA, el cual arrojó como factor de éxito mejorar la disponibilidad de los servidores del Corporativo Muñoz. Por el lado de las fortalezas encontramos gran capacidad de procesamiento, almacenamiento y velocidad, además de una sólida redundancia de los componentes y medidas de seguridad ya implementados, así como por parte de las fortalezas también un equipo que ya conoce su departamento, tiene habilidades técnicas y ya conoce muy bien su materia de trabajo. En cuanto a las oportunidades, encontramos cambios en el mercado, nuevas tecnologías y demanda de servicios como los que ofrece la empresa Corporativo Muñoz. Un ejemplo de esto es la expansión del data center que mencionábamos de la Ciudad de México, que requirió una inversión significativa y adquisición de servidores de última generación. Por parte de las debilidades fueron problemas de rendimiento en algunos equipos, falta de escalabilidad, obsolescencia de hardware o software y también riesgos en la redundancia con algunos proveedores de Internet. Finalmente, las amenazas que se detectaron fueron competencia, riesgos por desastres naturales, vandalismo, sabotajes, ataques cibernéticos, entre otros. A continuación se detallan los objetivos claves para llegar a nuestro objetivo. Primeramente hablaremos de los objetivos particulares. 1. Evaluar y seleccionar los servidores que serán prioritarios para mejorar la disponibilidad.
En este proceso, daremos especial atención a las actividades críticas que mantienen funcionamiento constante al corporativo Muñoz. 2. Identificar y escoger el data center más adecuado para establecer los respaldos necesarios. Realizaremos una comparativa detallada y una estimación de los resultados, una estimación de los beneficios y riesgos asociados con el fin de maximizar los beneficios de este objetivo. 3. Evaluar los proveedores de Internet en términos de confianza y calidad, verificar su disponibilidad y, en caso de ser necesario, ofrecer alguna sugerencia o una alternativa viable para garantizar siempre una conexión óptima. Objetivo general: presentar una propuesta que mejore la disponibilidad de los servidores seleccionados en el corporativo Muñoz. Para esto se hará a través de servidores virtuales y configuración del modo espejo en un data center remoto. Fundamentos teóricos. Para poder adentrarnos en el tema de la alta disponibilidad, se hicieron lecturas de fuentes especializadas. Por ejemplo, podemos ver el LAMC BICSI, el ISO 27000, la norma 489, las bibliotecas ITIL y el Ultimate Institute y sus tablas TIER de alta disponibilidad. Todo esto con la finalidad de crear un cuestionario el cual iba a ser implementado a nuestro asesor organizacional y de esta forma verificar en qué punto estábamos comenzando, es decir, las prácticas actuales de la empresa. Es importante destacar que además de estas fuentes que se acaban de mencionar, se amplió la comprensión de la alta disponibilidad a través de sitios web periodísticos, comerciales, periodísticos, otras universidades y obviamente el repositorio de la Universidad Virtual UB. La metodología se divide en 4 partes: identificación de prácticas actuales, la revisión literaria, los factores de riesgo y finalmente análisis, resultados y propuestas. Por parte de la identificación de las prácticas actuales, las obtuvimos a través de un cuestionario que, como se había mencionado, fue basado en las normas y en el fundamento teórico. Se realizó un cuestionario que contenía más de 40 reactivos, enfocado a conocer los servidores, las normas, los estándares y conocimiento general para saber y poder identificar las prácticas actuales. Esto se realizó a través de preguntas abiertas, cerradas, estructuradas y semiestructuradas, tanto preguntas dicotómicas, de opción múltiple y de jerarquización. Es importante y es relevante mencionar que la entrevista se dirigió al encargado del Departamento de Ciberseguridad y asesor organizacional, lo que garantizó un enfoque certero y confiable en el proceso. Por parte de la revisión de la literatura 2, podemos decir lo siguiente. Derivado de la aplicación de la entrevista, se obtuvo que la empresa utiliza una norma internacional ISO 27000 hasta el 27012. Se concluyó que había que modificar ligeramente la metodología que inicialmente se había pensado, ya que para que este documento sea válido como propuesta, debería de apegarse a las normativas, prácticas actuales y lineamientos que la empresa sigue en materia de tecnología de la información. Esta metodología, de forma general, se enfoca en la interrelación de 4 puntos, los cuales guían las actividades necesarias para cumplir con los requisitos establecidos en este ciclo. Estos son PDCA, es Plan, Do, Check y Act, es decir, planificar, hacer, verificar y actuar. Aparte de esto, también se enfatizan los 3 pilares de la ciberseguridad: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Es precisamente en el punto de la disponibilidad de la información que nuestro proyecto tiene su desarrollo. Como siguiente punto hablamos de la metodología factores de riesgo. Tomando nuevamente la norma oficial ISO 27000, en uno de sus apartados, el ISO 27005, se explica cómo realizar un análisis de riesgos, mismos que coinciden con la primera parte del documento en el contexto, matriz FODA y la problemática. Estos puntos son: 1. El contexto.
2. Identificación de activos. 3. Identificación de amenazas. 4. Identificación de vulnerabilidades. Fue exactamente en este punto que se empezó con la adaptación de los requerimientos que la norma internacional 27000 nos sugería. El quinto punto con el que se empezó a trabajar desde este punto fue 5. Evaluar el impacto de las amenazas identificadas. 6. Evaluar la probabilidad de que éstas sucedan o su ocurrencia. 7. Evaluar el nivel de riesgo. Y finalmente 8. Tratar los riesgos, es decir, desarrollar un plan que incluya una selección y una aplicación de controles para mitigar o reducir los riesgos. Finalmente el punto 9, que es monitorear, revisar y corregir. Y de ser necesario, repetiríamos el punto 9, monitorear, revisar y corregir. En el último punto de la metodología vemos el apartado de análisis, resultados y propuestas. Finalmente, con base en las recomendaciones, acciones y mediciones que proporciona la norma internacional 27000 y sus consecutivas, se establecen los resultados y sus propuestas que veremos a continuación. Ahora vamos a revisar los resultados generales en nuestra diapositiva número 8. Se observa que los respaldos actualmente se encuentran en el mismo espacio físico que los servidores de trabajo, lo que plantea riesgos en caso de catástrofe. Es por este motivo que se sugiere trasladar los respaldos a otros centros de datos para garantizar mayor disponibilidad en caso de emergencias. Se revela que los 3 data centers del Corporativo Muñoz han sido actualizados periódicamente y cumplen con los estándares de seguridad, demostrando un programa de mejora continua bien implementado. A pesar de esto, se observó una incidencia de interrupciones con los proveedores externos de ISP y CFE concretamente, lo que provoca una reducción de la disponibilidad de hasta 25% en cada uno de estos eventos. Posteriormente, para los resultados específicos, se tuvo que usar el contexto de la norma ISO 27004 para medir la efectividad de los controles de seguridad de información implementados en la organización. Es decir, los resultados del análisis se basarán en datos recopilados a través de 2 tablas, la de relevancia y la de frecuencia, como instrumentos de medición para obtener una comprensión profunda de los datos que serán abordados y explicados a detalles en futuras diapositivas. Explotación de los servidores físicos. Mediante una metodología combinada cuantitativa como cualitativa, se generaron gráficas que muestran el tiempo de proyección de vida de los data centers involucrados. Se observa como información general que hay servidores que han alcanzado hasta 20 años de tiempo de explotación gracias al cuidado y mantenimiento recibidos. Esto es hasta 5 años más de su esperanza de vida útil y casi 3 veces su vida útil tomando en cuenta la garantía del proveedor. En el análisis comparativo de los 3 data centers, Delta, Hilario Medina y San Juan Bosco, podemos destacar lo siguiente. Para el tiempo de operación actual, para Delta son 20 años de operación actualmente, para Hilario Medina son 13 años de operación y para San Juan Bosco son 8 años de operación. En esta comparativa podemos observar que Delta es el data center que ha estado en operación durante más tiempo, superando a Hilario Medina en un 54% y a San Juan Bosco en un 150%. El punto número 2, fecha de inauguración y su tiempo restante de garantía. Para obtener los siguientes resultados, usamos la siguiente fórmula. El porcentaje de tiempo transcurrido después de la expiración es igual al tiempo transcurrido después de la expiración de la garantía entre el tiempo de la garantía inicial. Todo esto multiplicado por 100. De esta fórmula se desprende que Delta, inaugurado en el 2003 y con una garantía que expiró en el 2010, ha superado el periodo de garantía ya en un 185%. Hilario Medina, inaugurado en el 2010 con una garantía que expiró en el 2017, implica que ha superado el periodo de garantía en un 85.7%. San Juan Bosco, inaugurado en el 2015 con una garantía que expiró el año pasado, en el 2022, lo que nos indica que superó su garantía apenas en un 14%.
Otro dato que se recopiló es la fecha límite estimada de operación. Para calcular este porcentaje con base en la fecha límite, utilizamos la siguiente fórmula. El porcentaje presentado será igual al año actual menos el año de inauguración. El resultado será dividido entre la fecha límite menos la fecha de inauguración, todo esto multiplicado por 100. Y de esta fórmula se desprende la siguiente información. Para el centro Delta, su límite de operación se estableció en el 2018, lo que significa que tiene un 133% de uso, es decir, ya excedió en un 33% su expectativa inicial de vida. Para el centro de Hilario Medina, su límite de operación se estableció en el 2025, lo que indica que apenas ha transcurrido un 86% de su expectativa inicial de vida y le resta un 14% de vida útil en base al año de adquisición de los servidores físicos. Para el centro de San Juan Bosco, su límite de operación se estableció para el 2030, lo que implica que sus servidores físicos tienen un 53% de uso y aún le resta 46% de tiempo de vida útil para alcanzar dicho límite. Los data centers que han superado sus periodos de garantía y sus límites de operación pueden requerir una mayor inversión para mantener su rendimiento y su seguridad, mientras que aquellos con tiempo restante de garantía y límite de operación pueden ser más viables a largo plazo para nuestros fines y objetivos. Ahora veremos la explotación de los servidores físicos en gráficas. Las gráficas resultantes, basadas en las tablas analizadas, nos permiten comprender varios aspectos. Es la misma información pero visualizada. En la Ciudad de México podemos ver que el uso del data center es apenas del 1% o prácticamente 0%, por lo cual su expectativa es del 100%. Para San Juan Bosco vemos que también tiene un 40 y un 60 aproximadamente, para Hilario Medina un 65 y un 35, y finalmente Delta, que está en el límite y su expectativa es del 1% más el siguiente año más lo que se vaya acumulando. Ahora pasaremos al siguiente punto, a los siguientes datos. Con esto me refiero a que se puede ver claramente que el data center de Ciudad de México es el más apto para incrementar exponencialmente la seguridad de los servidores de respaldo. Sin embargo, en el momento de la implementación de este proyecto, si no está en operaciones, el segundo lugar en confiabilidad por proyección de vida útil es el data center de San Juan Bosco, que si bien esos equipos ya no tienen garantía con el proveedor, tienen una proyección de vida útil de entre 7 y 12 años más, lo que significa que apenas tiene un 50% aproximadamente de uso, a diferencia de Delta, que ya tiene el 100% de sus expectativas de vida y ya fue alcanzado hace 5 años. Ahora abordaremos lo que son los servidores físicos y las máquinas virtuales. En el análisis de los datos proporcionados sobre los distintos data centers de la empresa, se pueden realizar diversas comparativas numéricas porcentuales para obtener una visión más profunda y precisa de su rendimiento y capacidad que veremos a continuación. En el caso de Delta podemos ver que se tienen 5 servidores físicos. En el caso de Hilario Medina podemos ver que tienen 4 servidores físicos, al igual que en San Juan Bosco. De esta comparativa se observa que Delta tiene un servidor físico adicional en comparación con los otros data centers, lo que representa un incremento de 25% en la cantidad de los servidores físicos respecto a cada uno de ellos. En la comparativa del número total de máquinas virtuales podemos ver que Delta tiene 32 máquinas virtuales, Hilario Medina tiene 26 máquinas virtuales en promedio por cada servidor físico y San Juan Bosco tiene 22 máquinas virtuales. En este caso, Delta cuenta con la mayor cantidad de máquinas virtuales, superando a Hilario Medina en un 23% y a San Juan Bosco en un 45%. En el punto 3, la comparativa del número total de máquinas, sumando los servidores físicos y las máquinas virtuales, podemos observar que en Delta hay 161 máquinas virtuales totales.
en Hilario Medina, 104 máquinas virtuales y en San Juan Bosco 88 máquinas virtuales. Aquí podemos ver también las gráficas y el desglose de los servidores virtuales que hay por cada centro de trabajo y su número y el número de servidores que hay. En conclusión, mediante el análisis de datos y las comparativas numéricas y porcentuales, se pueden identificar áreas de mejora en cada data center y tomar decisiones informadas para optimizar el rendimiento y la eficiencia y la seguridad de los mismos. Además, se deben de tener en cuenta las proyecciones de crecimiento para garantizar la capacidad adecuada para el futuro. Derivado de la tabla que vimos en el punto anterior, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. En la tabla se presentan los números de servidores de diferentes tipos en cada uno de los tres centros, Hilario Medina, Delta y San Juan Bosco. Al analizar los datos, podemos realizar una comparativa de extremos para cada tipo de servidores en los tres data centers. En este caso podemos ver el extremo menor para cada tipo de servidor. En el caso de San Juan Bosco podemos ver que hay una nula presencia de impresoras y fax, servidores de impresión y fax. Telnet, archivos, correo y antivirus y FTP empiezan con el 2.9%. Para Hilario Medina se repite por aquí el de SharePoint, nuevamente vemos archivos, correos y antivirus. Y FTP, al igual coincide en el data center de Bosco, tanto el de Hilario Medina, y finalmente vemos en Delta archivos, correo, antivirus, FTP, Telnet y SharePoint. Nos damos cuenta que se repiten y por aquí hacemos una comparativa de los tres data centers. Podemos ver que más o menos coinciden en base de datos, todos tienen una mayor cantidad, por lo que son de aplicaciones también tienen una mayor cantidad, pero en dominios cae un pico hacia abajo, servidores web, servidores de archivos también tiene baja cantidad y correo, antivirus e impresiones son los que menor tienen. Es la misma información que presentamos, pero presentado de una forma empalmada. Ahora abordaremos los factores de riesgos. En este punto abordaremos los factores de riesgo a través de dos tablas. Se abordó el análisis de riesgo asociado a los servidores virtuales con el objetivo de identificar aquellos que son críticos para el funcionamiento de la empresa. Es fundamental tener en cuenta que la criticidad de los servidores puede variar según para cada empresa. Por lo tanto, se requiere encontrar y evaluar aquellos servidores que son vitales para el correcto desempeño del corporativo. Para lograr este objetivo, utilizaremos una herramienta, la cual forma parte del enfoque cualitativo. Al proponer tablas de valor, asignaremos una escala numérica que facilita la jerarquización y permitiría visualizar de manera más clara las áreas de oportunidad relacionadas con la criticidad de los distintos servidores. Este proceso se encuentra en consonancia con las recomendaciones establecidas en la norma ISO 27004. El objetivo de esta fase es contar con una visión integral y fundamentada sobre los riesgos en los servidores virtuales, permitiendo así tomar decisiones informadas para su gestión y mitigación. Hablábamos de las dos tablas, factor colapso y factor de respaldos. En este punto podemos desglosar. El factor número 1 afecta algunas funciones o tareas, el factor número 2 afecta a una cartera, el 3 afecta a un departamento, el 4 colapso de un centro operativo y 5 colapso de 2 centros operativos más. Esto es, ¿qué pasa si uno de estos servidores colapsa? Entonces, dependiendo de lo que provocaría, se le asigna uno u otro factor. Por este otro lado tenemos el factor de cantidad de respaldos. Si un servidor cuenta con un respaldo, se le asigna el número 4, si no tiene respaldo se le asigna el número 5. En el mejor de los casos, si este servidor tiene un respaldo en otro data center en modo espejo, se le asignaría el número 1, es decir, que no tiene tanto riesgo. Para este ejemplo hablaremos del servidor de correo, que fue el que más alto riesgo nos dio. En este punto, el de correo, podemos ver un factor de colapso 5 que corresponde a que si llegara a fallar colapsaría 2 o 3 centros operativos. Y por este otro lado vemos que el mismo correo tiene un factor número 4, es decir, únicamente cuenta con un respaldo. Este número 20
es un número entero, pero en sí mismo no representa nada, por lo que hará falta hacer una regla de 3, anclando el número, número mayor, en este caso el 20, como el 100% de riesgo, es decir, este es el que tiene mayor riesgo y es el que necesita ser atendido primeramente. A partir de esto se desprenden los porcentajes para la recomendación por riesgo potencial y se ordenan de mayor a menor, como podemos ver en esta tabla. Derivado de la comparación de esta tabla podemos obtener los siguientes resultados. El riesgo detectado para los servidores de correo son 100%, para los servidores de dominio un 80%, para el SharePoint son 40%. Estos tres son los que más nos interesan y son los más críticos para la empresa. Por el lado de los web y aplicaciones un 30%, archivos 20%, antivirus 15% y después tenemos otros. Por el lado, por el lado de las alarmas, también hicimos dos tablas, también se propuso trabajar con dos tablas. Esta tabla es descripción y relevancia, y por el otro lado es descripción y frecuencia promedio de la falla. Se detectaron varias fallas, varias alarmas en cada uno de los 3 data centers, y también se le asignó, dependiendo de la relevancia de esta alarma y de la frecuencia con lo que ocurre, 2 factores como en el caso anterior, y finalmente se obtienen los siguientes resultados. Para el caso de Delta, todas las alarmas provocadas nos dieron un factor de riesgo del 33%. En el caso de Hilario Medina, un factor de riesgo de 37%, y para San Juan Bosco un factor de riesgo del 29%. Queda claro que San Juan Bosco nuevamente es la opción, ya que es el que menos incidencia en las alarmas ha tenido. Ejemplificando un poquito más la información que vimos atrás, podemos ver lo siguiente. Las 3 alarmas más disparadas en el centro Delta fueron por proveedores ISP con un 36%, de comisión con un 36% y obsolescencia en el centro Delta con un 12%. Estas 3 alarmas suman un 84% del riesgo total en este centro. Es el mismo caso para Hilario Medina, donde solamente se añadió las alarmas por refrigeración. Estos son los 3 riesgos y suman un 79%. Finalmente San Juan Bosco con las alarmas ISP 48%, para comisión un 33% y por robo de información apenas un 8%. Todos estos juntan un 92% de riesgo para lo que viene siendo el centro de datos de San Juan Bosco. Vamos a pasar a la siguiente gráfica, que son los beneficios. Ahora hablaremos de los beneficios sociales. La implementación de la mejora de respaldos de alta disponibilidad genera un impacto significativo en todos los niveles de la empresa. Los beneficios para la empresa son aumento de la competitividad, 2. Aumento del valor, 3. Mejora la gestión y la operatividad en caso de emergencia, 4. Aumenta la seguridad y la disponibilidad. Los beneficios para el Departamento de Ciberseguridad son apoyo significativo en las labores rutinarias, 2. Desarrollar y documentar y justificar el proyecto para justificar el cambio de los servidores a un data center remoto. 3. Actividades. Los empleados pueden enfocarse a actividades más estratégicas y de mayor valor que requieran su atención. Para los empleados generales, los beneficios son incremento en la productividad, oportunidad de bonos y comisiones, mayor satisfacción y calidad de vida laboral. A continuación, vamos a hablar de las conclusiones. El objetivo número 1 se centró en evaluar qué servidores serían considerados para aumentar la disponibilidad en función de las actividades críticas y prioritarias para el desempeño continuo del corporativo. Para abordar este objetivo, se utilizó una metodología basada en tablas, factor colapso y el factor número de respaldos. Al combinar estos dos factores, se obtuvo un panorama claro de los servidores informáticos que presentaban mayores vulnerabilidades y por lo tanto requerían una mejora continua en términos de disponibilidad.
En este análisis se destacaron 3 servidores críticos: dominios, correos y SharePoint. Dominios, al ser uno de los componentes fundamentales de la infraestructura de red, es crucial para el funcionamiento general del corporativo. Su disponibilidad es esencial para el acceso y la autenticación de los usuarios de la red. Cualquier interrupción podría tener un impacto significativo en las operaciones. Por otro lado, correos es un servidor vital para el intercambio de información y la comunicación interna. Su disponibilidad es esencial para garantizar la fluidez en las comunicaciones, especialmente en un entorno empresarial en el que la eficiencia y la rapidez son críticas. Finalmente, SharePoint es una plataforma colaborativa utilizada para compartir información, documentos y recursos entre los empleados. Su disponibilidad es crucial para asegurar la continuidad de los proyectos y la colaboración efectiva entre los equipos de trabajo. El objetivo 2 del proyecto se enfocó en seleccionar la mejor opción de data center para habilitar los respaldos de alta disponibilidad, utilizando una metodología de comparación y estimación de riesgos y beneficios, con el fin de maximizar el impacto positivo en la empresa. Para cumplir con este objetivo, se realizaron análisis detallados a través de los riesgos por alarmas y la proyección de vida útil de los servidores físicos. Tras una evaluación completa y detallada, se informó que la mejor alternativa para habilitar los respaldos cruzados o en modo espejo era el centro de datos ubicado en San Juan Bosco. Los resultados obtenidos demostraron que este data center cumplía con los criterios más exigentes de disponibilidad, seguridad y redundancia. El centro de datos de San Juan Bosco destacó por su alta disponibilidad, capacidad de recuperación ante fallos y contaba con sistemas de energía redundante, conexiones de red de alta velocidad y sistemas de enfriamiento avanzados que garantizaban un rendimiento óptimo de los servidores. El objetivo número 3 se centró en detectar la mejor forma de proporcionar redundancia a los proveedores de servicios de Internet ISP, para mejorar la disponibilidad y confiabilidad de la conectividad. Para lograr este objetivo se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las incidencias y alarmas generadas por los proveedores de Internet durante el periodo de estudio. En este sentido, se propuso la contratación de un servicio diferente de Internet, específicamente Internet satelital proporcionado por la empresa HughesNet o Starlink. Estos proveedores de Internet por satélite ofrecen una conectividad que no depende de la infraestructura terrestre, lo que podría mejorar la disponibilidad y reducir la vulnerabilidad a interrupciones causadas por eventos locales como fallas de cableado o daños a la infraestructura física como vandalismo, daños y accidentes viales. Sin embargo, en este punto del proyecto se logró de una manera parcial, debido a que la implementación del Internet satelital requiere de un enfoque más profundo y un proyecto independiente que debe ser documentado y autorizado por la misma gerencia. Por lo tanto, el análisis realizado de este documento se limita a respaldar la creación de un nuevo proyecto de convergencia de Internet satelital basado en los datos de las fallas recurrentes identificadas. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva, que está vinculada con esta de conclusiones, y su nombre es Propuestas y consideraciones. El objetivo, como ya sabíamos, el objetivo general del proyecto es desarrollar y presentar una propuesta integral que aumente significativamente la disponibilidad de los servidores, con el fin de asegurar una mayor redundancia y continuidad en el servicio. Para alcanzar este objetivo, se han formulado una serie de conclusiones y propuestas basadas en el análisis detallado de los objetivos específicos que previamente hablamos. Número 1. Se ha verificado que la mayoría de los servidores cuentan con respaldos de un servidor físico diferente dentro del mismo data center, lo que brinda una medida regular en la redundancia. 2. Se identificó que los servidores de dominio, SharePoint y correos son los críticos y su posible fallo afectaría el funcionamiento de múltiples centros operativos. 3. Aunque los 3 data centers cuentan con una alta disponibilidad, cada uno presenta características cualitativas distintas que influyen en su nivel de confiabilidad. 4. Se ha establecido una jerarquía de mayor a menor confiabilidad en los data centers, con San Juan Bosco como el primer lugar, seguido por el centro de Hilario Medina y por último el de Delta. 5. Se propone la creación de máquinas virtuales administradas por medio de VMware para alojar los respaldos de los servidores de Delta e Hilario Medina dentro del centro de San Juan Bosco, lo que fortalecerá la disponibilidad en esos sistemas.
Número 6. Se considera esencial instalar y configurar los servidores para administrar usuarios, archivos y servicios, garantizando que los recursos estén correctamente asignados y utilizados eficientemente. 7. Las configuraciones básicas de red, incluyendo las verificaciones de las direcciones IP y las conexiones en los sistemas, deben de ser llevadas a cabo meticulosamente para asegurar una comunicación fluida y segura entre los servidores y sus respaldos. 8. Se propone además la creación de máquinas virtuales en el centro Hilario Medina para alojar los respaldos críticos de San Juan Bosco, lo que brindará una doble capa de redundancia para estos sistemas de alta importancia. 9. Se sugiere considerar el Data Center de Ciudad de México como un respaldo remoto, lo que permitirá atender las carteras locales en ambas ciudades en caso de que el Data Center principal presente algún inconveniente. 10. Los respaldos remotos de Ciudad de México deben de ser alojados en San Juan Bosco para garantizar el acceso constante de la información, lo que optimizará la disponibilidad de estos datos. 11. Se destaca que los respaldos también funcionan como entorno de pruebas para futuras actualizaciones masivas de los sistemas operativos y que contribuye a una gestión más eficiente de los cambios y sus mejoras. 12. La configuración y la administración de una granja de servidores de SharePoint requiere un equilibrio adecuado para garantizar un rendimiento óptimo y la alta disponibilidad, por lo que se sugiere realizar pruebas con los nuevos respaldos para validar su eficacia. 13. La implementación de una granja de servidores permite distribuir la carga del trabajo, aumentar la redundancia y la tolerancia a fallos y escalar verticalmente o horizontal según las necesidades del corporativo, por lo que su uso es ampliamente recomendado. 14. A pesar de que los servidores de las consolas de antivirus no se consideran críticos, se propone respaldar estos sistemas bajo la petición del asesor organizacional, lo que contribuirá a una mejora en la seguridad de proyección y una protección de la información. En conclusión, el objetivo general del proyecto busca proporcionar una solución integral que mejore sustancialmente la disponibilidad de los servidores en el corporativo Muñoz, mediante la implementación de máquinas virtuales y la configuración del modo espejo en un data center remoto, que ya sería en este caso San Juan Bosco. A continuación, se presentarán algunas cuestiones clave a tener en cuenta durante la implementación de este proyecto. Número 1. Monitoreo y rendimiento. Es fundamental realizar un monitoreo continuo del rendimiento de los servidores y sistemas involucrados para detectar cualquier anomalía o bajo rendimiento que pueda afectar la disponibilidad y la eficiencia operativa. 2. Horarios de respaldo. Se debe de determinar cuidadosamente los horarios adecuados para realizar los respaldos de los servidores, evitando momentos críticos de alta demanda y asegurando que no afecte la operatividad del corporativo. 3. Precauciones en la manipulación. Toda manipulación de los sistemas y servidores conlleva riesgos potenciales. Se deben de extremar las precauciones y seguir rigurosamente las mejores prácticas para evitar interrupciones en el servicio y posibles fallos. 4. Registro y documentación. Es esencial generar una bitácora detallada que registre los procesos de respaldo realizados, siguiendo un protocolo establecido. Además, se debe documentar todo el proceso de implementación para contar con un registro completo y claro de las acciones llevadas a cabo. 5. Aprobación y participación de los involucrados. La implementación del proyecto debe ser aprobada y respaldada por los ingenieros y directivos de los departamentos involucrados en la empresa del Contact Center. La colaboración de todos los actores es esencial para el éxito del proyecto. 6. Las políticas internas. Cualquier dificultad o situación que surja durante la implementación de este proyecto deberá de ser tratada de acuerdo con las políticas internas de la empresa Corporativo Muñoz, garantizando la coherencia de los procedimientos establecidos. Número 7. La encriptación de la información. Toda la información que se transmita o se almacene en un disco duro o en medios físicos debe de ser encriptada para protegerla de los posibles accesos no autorizados y salvaguardar la privacidad y seguridad en los datos. Número 8. El encargado de la implementación. Debe de asignarse un responsable o encargado para liderar la implementación del proyecto y garantizar su correcto desarrollo, asegurando la coordinación entre los diferentes equipos y áreas involucradas. Finalmente, hablaremos del alcance de este documento. Es importante tener en cuenta que este documento se trata de una propuesta de proyecto de carácter académico y general.
Los procesos internos específicos del Corporativo Muñoz relacionados con la seguridad y privacidad deben de mantenerse fuera del alcance de este documento y ser respetados debidamente por su propia privacidad y seguridad. Ahora haremos en la siguiente diapositiva una reflexión personal. El contexto principal desde el que surge el desarrollo de este documento proviene principalmente de los proyectos de mejora continua. Como se había comentado anteriormente, el Corporativo Muñoz tiene una sólida estructura informática. Esto se debe a que cuenta con distintos programas de innovación, actualización y mejora continua. Los proyectos que se autorizan provienen tanto desde la jefatura del Departamento de Sistemas como desde las bitácoras y observaciones de los mismos operadores del área de sistemas y los trabajadores del área de ciberseguridad. Se hace mención de lo siguiente, ya que algunas de las ideas para proyectos no son ejecutadas sino hasta después de que los proyectos que llevan prioridad son implementados. Dentro de la entrevista realizada al encargado de ciberseguridad, que es el asesor organizacional, nos hizo notar que la cantidad de planes a realizar son bastantes y las ideas para las innovaciones que tienen los mismos trabajadores a veces quedan como tales, solo ideas para proponer después. Es por este motivo que se encontró un área de oportunidad para avanzar estos planes de mejorar la alta disponibilidad. En el primer encuentro formal con el jefe del área, surgieron varias de estas ideas para abordar en nuestra materia de estadía profesional y al paso de las entrevistas se fueron definiendo hasta llegar a este punto. Es por este motivo que se considera que la apertura y apoyo que se tuvo por parte del departamento fue muy adecuado y suficiente, dado que al ser precisamente un departamento de seguridad hay que determinar qué datos e información se pueden proporcionar y cuáles no pueden ni deben proporcionarse conforme a la normatividad y acuerdos de confidencialidad que existen en el Corporativo Muñoz. En cuanto a la experiencia personal, el aprendizaje que se obtuvo con este trabajo académico fue muy significativo y de mucho valor. En general, el conocimiento que se obtuvo tiene que ver con las normas, procesos, recomendaciones que distintos documentos proporcionan para lograr un data center de primer nivel. Y a título personal, se concluye que la alta disponibilidad es una consecuencia no solo de la redundancia de los elementos que le integran, sino de los procesos que se usan para la construcción y mantenimiento, protección, etcétera, de todos estos. Es decir, la alta disponibilidad no solo se enfoca en la tecnología informática, sino que intervienen otros tipos de tecnología como la de alimentación energética, tecnologías de comunicación, tecnologías de enfriamiento, tecnologías de revestimientos, pintura y tecnología arquitectónica también. Entonces, se puede concluir que utilizar diversas tecnologías ayuda a maximizar la alta disponibilidad cuando éstas minimizan los riesgos. Dicho de otra forma, es una cultura de la prevención de las catástrofes, más que una cultura de solucionar problemas presentes. Esto es mantenimiento preventivo antes que mantenimiento correctivo. Finalmente, observo que si bien esta materia de estadía profesional es un servicio social, el beneficio también cuenta sobre todo en dirección de los alumnos, pues es un gran cierre para el conocimiento académico y profesional para cada uno de los estudiantes que integramos la familia de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVER. Muchas gracias, hasta pronto.